Soy Álvaro Tapia, soy diseñador e ilustrador. Sabía que quería dibujar, ¿no es cierto? Y uno de ahí se pregunta, ¿qué dibujo? Y entonces partí con lo que tenía más cerca, con lo que tenía más fresco, digamos. Venía también de la escuela de cine, había visto mucho cine y tenía como mis personajes preferidos, que generalmente eran los personajes, los villanos, los outsiders, como gente que está un poco marginal, personajes de películas de terror y bueno, y algunos actores o actrices que me gustaban personalmente. También me interesaba el tema de las imágenes médicas y entonces empecé a buscar como atlas de anatomía antiguo y ahí empecé a desarrollar como otra línea. Bueno, yo utilizo un programa que está ya obsoleto que se llama el Freehand, yo trabajo súper bien con eso y como que ya ahora incluso me gusta como que sea algo que ya está como perdido, ¿no? Bueno, partió así, pero nunca me ha convencido el dibujo vectorial duro, ¿no? Durante el tiempo fui experimentando, finalmente probé con tener el dibujo vectorial y luego aplicar textura y ahí ya se suavizaba, que es algo más orgánico, como más hecho a mano, ¿no es cierto? Bueno, las texturas sí las trabajo a mano, generalmente en acuarela sobre papel, y luego las escaneo y luego voy componiendo por capa hasta obtener un resultado que me interesa. El primer trabajo, digamos, fue una revista de Estados Unidos de literatura, bueno, digamos pequeña y tal. Que ya yo estaba fascinado que me pagaran o que mi ilustración iba a estar publicada en una revista, ¿no? Pero luego empezaron a llegar rápidamente encargos cada vez más importantes y como ya el tercer encargo era la revista Wired de Estados Unidos, que ya es una revista súper importante y ese fue como ya el primer escalón. Un par de meses después ya tenía el encargo de hacer la portada de la Rolling Stone de fin de año, la Rolling Stone de España. Y ese fue como ya lo que catapultó un poco mi trabajo y lo dio a conocer y a partir de eso me empezaron a llegar mucho más encargos y de revistas como a ese nivel, ¿no? Y bueno, y hasta el día de hoy ya sigo en eso. Mis referentes no vienen del dibujo o de referentes del cómic o de novela gráfica, de ilustración, que sí me gusta y me interesa mucho, pero venía más marcado siempre por pintores. Entonces, el principal referente para mí es Francis Bacon. Generar un producto final, que eso también viene como del diseño, es súper gratificante. Y que luego tu trabajo, aparte, esté en revistas o aparezca en sitios, que te inviten a exposiciones, que te inviten a un lugar, a dar charlas, eso es súper estimulante. A mí todos los días me llegan cosas diferentes o todas las semanas estoy haciendo cosas completamente diferentes en cuanto a temática, personaje. Entonces, para mí es súper entretenido, ¿no? Y te da cierta libertad también.